Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta palabra que hemos podido leer en esta mañana, en este lugar y en este momento. Tu palabra, Señor, que cual maná nos es dada para que nos alimente el alma, nos alimente el espíritu y nos dé también vigor en lo físico. En el nombre que es sobre todo nombre, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos y te damos gracias. Bendice a cada uno de los presentes en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: tomen asiento. La pregunta sobre la que vamos a predicar tiene que ver con el tema de la oración. Pero la pregunta es: ¿por qué me cuesta orar? ¿De qué va a hablar el pastor? ¿Y qué preguntas? ¿Cómo se llama la pregunta? ¿Será que el que le preguntaste tendrá la respuesta? Es posible. Hay maestros aquí de la palabra, hay personas que tienen una trayectoria, bueno, respetable. Sin embargo, aún los que tenemos la respuesta por trayectoria, sabemos que también nos cuesta orar. ¿Por qué me cuesta orar? ¿Cuántos creen que todos debemos orar? Ahí no hay duda, ¿verdad? Todos debemos orar. Y no solamente todos debemos orar, también todos podemos orar. Pero eso de poder es allí donde está el problema. El Señor Jesús es el maestro de la oración. Y el Señor Jesús, como maestro, también tiene una escuela de la oración. Hubieron personas que antes de que el Señor viniera, oraron y fueron eficaces orando. En el Antiguo Testamento conseguimos profetas, reyes, jueces, sacerdotes y creyentes comunes y corrientes que oraron y hasta el sol se detuvo. Así que cuando hablamos de que el Señor es el maestro de la oración y el Señor tiene una escuela sobre la oración, es porque Él es el mejor de todos. Sería interesante que nosotros consultáramos con el maestro esta pregunta: ¿por qué me cuesta orar? No estoy en contra de la oración, Señor, pero me cuesta. ¿Por qué? Bueno, entonces Jesús llegó
con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. El Señor todas las circunstancias las va a usar para enseñarnos. Y aún esa circunstancia que tenemos de que nos cuesta orar, el Señor la va a utilizar para enseñarnos. Un día de esto usted va a tener que llegar con Él. Por más que brinque, salte para acá y salte para allá, va a llegar a Getsemaní. Bueno, Jesús llegó con sus discípulos a ese lugar. Y los olivares. Pero ahí el Señor no tomó ninguna de esas aceitunas para elaborar, para prensar aceite, sino que Él agarró su racimito de su fruto y le dijo: yo quiero que ustedes se sienten aquí entre tanto que voy allí y oro. Se sienten. Que se quedaran tranquilos. A ver qué les iba a salir. Espontáneamente. ¿Sientes? Mientras que yo voy allí y oro, ustedes van a estar sentados. ¿Qué estaba esperando el Señor que ellos dieran? Algo espontáneo. Algo que no les costara porque los que estaban amenazando o porque le estaban fustigando, le estaban acosando, sino que algo fuera espontáneo. Pero cuando el Señor dice que de ese grupo que le dijo que se sentara, agarró a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. A ellos no les dijo que se sentaran, sino que a ellos los tomó como más íntimos, como más maduros, como más de trayectoria, los que saben o deben saber las cosas íntimas del Señor. Y delante de ellos, Él desnudó su alma. Eso que casi nunca le había dicho a ninguno. Y Él les reveló a ellos, a los hijos de Zebedeo y a Pedro, y le dijo que su alma estaba muy triste hasta la muerte. No sé si la palabra hasta la muerte pudiera incluir pensamientos suicidas. Pero cuando dice que una persona se entristece hasta la muerte, es que entonces deseaba morirse. O sea, hasta dónde era la batalla del Señor, la mente de Jesús. Y dice el doctor Lucas que él escribió en su investigación sobre lo que pasó allí esa noche en Getsemaní, que el Señor empezó a sudar en esa agonía y que grandes gotas como de sangre salían por sus frentes. Eran gruesas. Algunos, como el doctor Lucas, el médico amado, era el que hizo esa reseña de que eran como grandes gotas de sangre. Algunos científicos dicen que ahí lo que ocurrió fue que el Señor tenía una tremenda presión en la parte mental, parte emocional, que los leucocitos, vasos capilares de esa zona estallaron. Y era copioso. Esa sangre que Jesús posiblemente derramó por presión, también limpia. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Entonces Jesús no solamente derramó sangre en la cruz, derramó sangre también orando. O sea, la oración, la agonía en que el Señor entró, era algo tan tremendo que necesitó unos asistentes.
mi alma está así. Ahí necesitaba ese rey que lo ungieran con aceite. Pero los que están sentaditos, que deberían dar el aceite normalito, ¿qué ocurrió? Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿A quiénes halló durmiendo? Pero los discípulos estaban divididos en dos grupos. Uno que los dejó sentados y otros como tres, los 12 hijos de Zebedeo más Pedro. Quiere decir que el sueño agarró. Solamente a quien no tocó el sueño fue a Jesús, pero había una atmósfera difícil de donde estaba el Señor hacia los primeros, que eran los tres discípulos, Pedro y los hijos de Zebedeo, y luego los otros 8 se quedaron dormidos. ¿Por qué no podían orar? ¿Por qué no podían dar el aceite? ¿Por qué no podían exportar el vino? ¿Qué atmósfera había? Y este sueño, hermano, era un sueño aniquilador. En un momento tan interesante, tan desencadenante como era ese, estaban bajo una atmósfera aniquiladora. Y la Biblia dice que el Señor les preguntó que si no habían podido librar la batalla contra ese sueño por una hora nada más. Que el sueño, que la atmósfera pesada podía haber sido vencida si ellos querían, si ellos oraban por lo menos una hora. Pero ni siquiera. Entonces quiere decir que la atmósfera no era cualquiera, era una atmósfera bastante pesada. Porque no pudieron velar y orar una hora. Creo que aquí habemos mucho que nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, quizás, si contamos bien, diarios son 5 minutos. 1 minuto antes de irnos a trabajar, y hay otro que dice: Señor, lo que te dije ayer, te lo digo hoy. Y hay otros, como aquel niño que le dice: yo no oro, yo agarro el abecedario, se lo subo hacia arriba al Señor y digo: compone tú las oraciones que quieres que yo te diga. Eso revela lo paupérrimo de nuestra vida de oración. Pero hay una causa, hay un por qué no puedo orar. Y el Señor revela aquí una, y de ahí nos vamos a desprender. En el versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y por qué el Señor da ese mandamiento? Bueno, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto. ¿Aló? O sea, si vamos a decir que porque hay una atmósfera pesada, que porque hay circunstancias adversas, no, para el espíritu no hay problema. Según la teología de Cristo, el espíritu está dispuesto. Pero el espíritu no está solo en este cuerpo. Al espíritu lo acompaña 2 más, que es el alma y la carne. Lo que llamamos, Guachimani habla del hombre exterior, el hombre interior y el hombre exterior. Jesús dice que el hombre interior está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es la teología de Jesús sobre por qué no puedo orar. Bueno, la respuesta es: porque mi carne es débil.
Pero a pesar de que mi carne es débil, siempre tengo un proyecto. Mañana empiezo a orar. Ahora sí voy a leerme 3 capítulos de la Biblia. Ahora, como hay un programa de altar familiar los viernes, ahora sí voy a empezar el altar familiar con mi familia. Esos son planes del Espíritu. Esos son proyectos del Espíritu. Pero si no nos enseriamos, la carne nos va a echar una broma o nos está echando una broma. Y el problema es que estamos minados de tentaciones. Estamos minados de una atmósfera muy pesada. Y yo quiero adelantar diciendo que a medida que se acerca la venida de Cristo, se va a poner más pesada. De tal manera que debemos resolver el problema de por qué no puedo orar. Porque si yo sé por qué no puedo, ¿qué es lo que pasa? El conocimiento alumbra. La exposición de la palabra alumbra. Y lumbrera es a mis pies. Tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A mi camino. No solamente es que me ilumina, sino que me ayuda a que no tropiece. La palabra. Y sobre esto, si nosotros como creyentes logramos superar el por qué no podemos orar, creo que un porcentaje elevado de nuestra vida va a cambiar. Si lo logramos. Ahora, ¿por qué no puedo orar? Bueno, porque mi carne es débil. ¿Sabe usted que en la iglesia hay 3 grupos de creyentes? Según el apóstol Pablo, hay el creyente carnal, está el creyente natural y está el creyente espiritual. Cuando hablamos de que no puedo orar porque mi carne es débil, entonces estoy admitiendo que soy carnal. Y la carnalidad, dice la Biblia, que los que practican tales cosas no heredarán El reino de los cielos. el reino de Dios. Los que practican, ¿y cuáles cosas? La lista de Gálatas dice los deseos de la carne: adulterio, fornicación, pleitos, iras, contiendas, celos, disensiones, herejías, idolatría, lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que si yo no supero lo que me impide como carnal la oración, me puedo perder. Porque la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿quién cree usted que creó la atmósfera del sueño de los apóstoles? ¿Un factor externo o un factor interno? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, quiere decir que el factor vino de dónde? De adentro. Interno. No, es que el problema mío es que mis hijos. No, yo fuera una mujer de oración, pastor, pero es que el esposo que tengo es cantanga con voluntad. Hermano, yo no puedo orar porque es que mis vecinos. Ahí está la carne también ahora defendiéndose. No solamente no te deja orar, sino que entonces trata de justificar por qué no ora. Echándole la culpa a otro. Ay, hermano, es que yo tengo todos mis hijos chiquitos.
yo voy a empezar mi vida de oración después que crezcan. Ya el diablo te habrá llevado. Esos niños crecen lenta y progresivamente, no crecen así de la noche a la mañana. Hay hermanas que me han dicho, pastor, mis hijos no me dejan servirle al Señor. Y le vamos a orar porque el Señor se los lleve. Para que el Señor quite todo obstáculo. No, hermano, usted entonces no está llamando a tus hijos obstáculos. No le esté diciendo ese nombre porque no son, eso no es verdad. Hermano, el trabajo que tengo, hermano, ese trabajo es el que me impide. Señor, desempleado. No, pastor, no. Si no tengo empleo, ¿cómo consigo el dinero? La carne, hermano, la carne es débil. El carnal, el que vive peleando, vive, hermano, todo el tiempo amargado. No te deja orar, no puedes orar, porque eso pesa mucho. Y el natural es aquel que ni es frío ni es, ni hiede, ni huele, ni lava, ni presta la batea. Él es natural, él es tibiecito. Él, cuando estamos en el culto, es natural. Levanten la mano, digan amén. Un robot. Él es natural. Él no tiene algo espontáneo. No, pero él tampoco bebe aguardiente. Él no va al cine a ver películas triple X y XX y todas estas. No, él es una persona muy moralista. Él paga sus diezmos, él da su ofrenda, él sostiene el ministerio. Pero él no vive una vida ni fría ni caliente. Él es natural. Pero ¿qué dice la Biblia? Te vomitaré de mi boca, me da náusea. El espiritual es el que juzga todas las cosas y discierne y se da cuenta que tiene lo que el Señor dijo, una carne que es débil, pero también sabe que tiene un espíritu dispuesto. Y entonces él decide entre la carne débil y el espíritu dispuesto. ¿Qué hago yo? Por lo menos guerreo una hora. Ay, Dios mío. Batalla una hora. Porque para mí el Señor en Getsemaní, en cada lapso que estuvo orando, una hora por lo menos hizo, porque no le va a pedir a una persona que haga algo que no haya hecho. Cuando él dijo, voy a dar 60 minutos a dedicarle a esto, este problema que tengo, que mi alma está triste, incluso hasta la muerte, y se angustiaba, pero eso duró una hora. Y el Padre vio que su hijo, allí en la tierra, en esa circunstancia, luchó una hora, 60 minutos. Entonces nosotros podemos hacer con el Señor 24 horas. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque si usted le mete una hora y el otro otra hora y el otro otra hora, mínimo, vamos a cubrir las 24. Pero ¿por qué me cuesta orar una hora? Que la carne está enferma. Pero tienes un recurso, tu espíritu está dispuesto. ¿No celebra usted eso, hermano? Una parte de mí está dispuesto. Por eso me anoté en las 24 horas. Porque algo en mí está dispuesto. Pero esa disposición tiene un enemigo. Que cuando usted se anotó, ese enemigo dijo, pues de parte mía no tienes el aval. De parte de mí no vas a poder lograrlo. La carne, eso no es Satanás, ese no es Satanás. No meta el diablo por ahí, es usted, soy yo, el enemigo, mi carne. Pero en el Antiguo Testamento hubo un hombre que llegó a decir, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cómo logró ese hombre dominar la carne? El carnal le pasa lo que dice el Salmo 73, que empieza a resbalarse viendo la prosperidad de los impíos.
Y él lo escribe: a mí por poco se me deslizan los pies viendo la prosperidad. Era como una bestia. No está diciendo que era una bestia, sino como una bestia. Pero hermano, que el carnal le mete a la bestia. Y dice: yo era como una bestia, sin entendimiento. Pero ¿cómo voy a seguir siendo así? Pero él dice: no, yo logré vencer hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí. Entonces sí podemos lograr vencer. Levanta las manos porque el Espíritu está dispuesto a hacer eso. Y mientras el Espíritu esté en mí, madrugaré a buscarte. El día que yo no logre eso es porque ya me fui. Ayer, escuchando a un hermano predicando, él decía que había un famoso predicador en la historia que decía: Señor, dame almas, o si no, llévate la mía. Yo no quiero vivir aquí en la tierra sin ganarme un alma. Señor, o salva las almas o te llevas la mía. Eso era lo que estaba diciendo Jesús en Getsemaní, cuando estaba en agonía. ¿Por qué? Porque él estaba pidiendo almas al Señor. Y si es posible, entonces llévate la mía. Pero el Padre le respondió y logró vencer. Pero el Señor no solamente quiere vencer él, quiere que nosotros también venzamos como él también venció. ¿A qué grupo pertenece usted? ¿Al grupo de los carnales? ¿Al grupo de los naturales? ¿O al grupo de los espirituales? Todos somos espirituales aquí. Aquí no hay ninguno que no sea espiritual. El problema es que tiene una batalla con su hombre carnal y con su área natural. Pero Dios te dejó a ti, además de un espíritu, te dejó también su Espíritu Santo. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo gime dentro de nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, tenemos un aliado, aunque tenemos un enemigo, tenemos un aliado con nosotros dentro de nosotros. Levanta la mano y celebra eso. La segunda respuesta, ¿por qué me cuesta orar? Es porque vivo más en la carne que en el espíritu. En Romanos 8, vámonos allá. El apóstol Pablo señala que nosotros tenemos vida por el Espíritu. Pero en ese capítulo, ¿cómo está titulado en su Biblia? Si es que trajo la Biblia, ¿cómo está titulado allí? Viviendo en el Espíritu. Ahora, el que vive en el Espíritu no tiene condenación. Aleluya. Gloria a Dios. Porque están en Cristo. Si usted no está en Cristo, usted no está viviendo en el Espíritu. La única manera de vivir en el Espíritu es estar en Cristo. No se puede vivir en el Espíritu sin estar en Cristo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no se ha convertido al Señor, si usted no ha experimentado la regeneración, usted no puede vivir en el Espíritu. Usted tiene que estar en Cristo. Entiendo que toda la mayoría que están aquí están en Cristo. No pregunté si están en crisis. Dije, están en Cristo. Ahora el apóstol Pablo dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que todos los días cuando yo me levanto, la carne tiene un plan para mí y el Espíritu tiene otro plan. Yo debo andar en cuál de los dos. Dice, no andan conforme a la carne. La carne te dice, sigue unos minutos más acostado. Prende la televisión y mírala desde la cama sin cepillarte. Esa es la propuesta de la carne. O agarra el celular y empieza a ver los mensajitos del WhatsApp. Se prende la carne. Pero el del Espíritu dice, te comprometiste, tu nombre está escrito allá, los hermanos creen que tú estás orando las 24 horas. Ay, conciencia, quédate tranquila, que todo tiene su tiempo. Yo no vivo según la ley, yo vivo por la gracia. Y empiezas tú a hacer ¿qué?
justificación. Dices, otra razón, porque vivo más en la carne que en el espíritu. Hay hermanas que viven como Marta. ¿Quién puede condenar a una hermana que tenga su casa limpia? ¿Quién va a condenar a una hermana que tiene a sus hijos bien vestiditos? ¿Quién va a condenar a una hermana que tiene la casa bien impecable, la ropa del esposo, gloria a Dios, tan impecable que parece que la sacó de una botella esa camisa, ¿verdad? ¿Quién va a condenar a una Marta que es hasta se afana? Yo conocí una hermana que se congregó en un tiempo, yo la iba a visitar con María, y ella tenía un síndrome de limpieza. Eso estaba hablando con uno está visitando y ya está. Pastor, vea, yo no llamé porque quería hablar con usted. Casi le pasaba a uno también la cuestión por la ropa de uno, así. Mire, tiene una cuestión, hermano, pero de limpieza terrible. Eso, los psicólogos dicen que hay una persona que se considera muy impura, que vive purificando todo. ¿Quién va a condenar a una persona que es impecable, se para a la hora para ir para su trabajo, es un hombre responsable, pero usted no lo ve orando, usted no lo ve leyendo la Biblia? Hubo un niño que le dijo al papá, vamos a leer la Biblia, y el papá agarró su Biblia y dijo, no, vamos a leer la de mi abuelo, papá. ¿Por qué? Si esta es la Biblia, la de mi abuelo es muy interesante. ¿Cómo? Mi abuelo le lee todo el tiempo, tú no lees la tuya nunca. Hay hermanos que la Biblia la tienen como la compraron, nuevecita, porque es que no la usan. Otros la tienen tan usada que hasta meten allí un chorizo, meten allí, gloria a Dios, un cepillo dental, bendito sea Dios. Usted sabe que los bolsos de las mujeres son un misterio, ¿verdad? En ese bolso cargan, hermano, hasta el leviatán. ¿Cuántos dicen leviatán? Vivimos más en la carne que en el espíritu. Pero aquí dice la Biblia, ¿por qué puedo orar? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Quiere decir que tu mente puede estar dividida entre cosas de la carne y cosas del Espíritu. Ahora, ¿qué decides tú? ¿Cuáles son las mayores? ¿Las del Espíritu o las de la carne? ¿A qué te dedicas más? Marta le dio al afán de preparar todo en la cocina, afanarse. Y María, no era que era María la floja, porque algunas creen que María era floja y que el Señor está exaltando la flojera. María tomó la mejor parte, ¿cuál? Ser floja. ¿Quién ha dicho eso? Es que el carnal interpreta uno espiritual, lo interpreta carnalmente. A mí me dijo un hombre, mira, yo soy bíblico. Porque cuando Dios dijo crecer y multiplicado, yo cuánta mujer busco para multiplicarme, hermano. Oye, pero es que buscan ese texto, hermano, y lo agarran como que si es para ellos nada más. ¿Cuántos hombres vemos en el mundo? Dejamos un poquito a nosotros, chicos. Pero hay hombres que quieren ser ellos. Y hasta tienen unos axiomas, 7 mujeres y media para cada hombre. ¿Y dónde está ese texto? Aquí está en la Biblia, pastor. ¿Dónde está? Aquí, mire, ya se lo voy a buscar. Eso está aquí en la Biblia. Sí, aquí está. Aquí está en Isaías capítulo 4, versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Oye, ¿verdad, hermano? ¿Qué revelación habrá aquí? Porque si no, empiezo yo esta mañana. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Ahí lo que está diciendo es que habrán tantos hombres muertos en la guerra. Se diezmará la población de hombres. Va a haber una calamidad. Entonces este obtuso que trata de agarrar la Biblia a su manera. Y el mismo que dice que son 7 mujeres y media. Entonces la mujer de él es la mitad de otra. No, ¿no te gusta que te ruñan? Cuarepa. Carnales, hermano, andan en la carne, piensan en las cosas de la carne.
Todo palabras le dan doble sentido. Ustedes, mujeres, no se han conseguido en algún taller, o se han conseguido en el banco, o se han conseguido mientras compran, que hay un bendito carnal que ustedes, si van a comprar cambures, le hacen una alusión al cambur. No se han conseguido con personas que todo es, hermano, es pensamientos morbosos. ¿Usted se siente cómodo? Nosotros los mismos hombres nos paramos en una parada, si tenemos la plata, y pasa una mujer y tenemos inconversos al lado. ¿Qué es lo que hacen ellos? Le dicen uno. ¿Cómo hace uno para manejar a un carnal que le está proponiendo a uno que también uno sea indecente? ¿Cómo hacemos? Los hombres nos sentimos incómodos, ¿verdad? Porque nos dicen, como ellos nos ven, también normales, pero por dentro ahí hay un hombre de Dios, ahí hay una mujer de Dios. Pero el carnal, hermano, piensa en las cosas de la carne. Y la Biblia dice allí en Romanos capítulo 8 que los que piensan en las cosas de la carne, los que viven ciertamente morirán, perderán la vida. Tercera razón o respuesta, ¿por qué no puedo orar? Porque soy indisciplinado. La Biblia dice que Jesús le dijo a los apóstoles, siéntense aquí. Y luego los encontró durmiendo. Pero dice, porque sus ojos estaban cargados. ¿Qué quiere decir con eso? Que no descansaban en el día. Hay hermanos que somos indisciplinados. ¿Quién va a aguantar orar a las 12? Hermano, si todo el día se la pasó fue trabajando, haciendo tanto trabajo, cuando llega la hora de tu oración no tiene fuerza. Satanás te está venciendo porque te quedas hasta ¿qué hora de la noche te quedas? Viendo televisión o metido en el computador. Después que vas a orar, da hasta vergüenza porque estás embotezando. No tenemos una vida disciplinada. No tenemos un lugar. El mejor lugar para orar no es la cama, porque lo que tienes que suspender pie y montarte. Es mejor tener un cuarto retirado de la cama, un lugar donde tengas una silla, algo donde tú te puedas. Hay algunos que se ponen a orar. Hay unos que son así como llenos de anime por dentro, que son ¿un qué? Un puff. Bueno, ahí hacen su devocional. Padre querido, te alabo, te alabo tanto. La oración es un trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La indisciplina. No tenemos un plan de lectura bíblica. Nos paramos en la Biblia y cuando así, bueno, donde yo abra. Y hay uno que se le abre siempre en el Salmo 91. Porque ¿qué tienen, hermano? La Biblia es allí. Todo el tiempo, ahora más ningún otro libro se lee. Le tienen miedo a Apocalipsis, dice, esa bestia me va a comer. No leen Levítico porque dice, tanta sangre, hermano, a mí me perturba. Benditos sean los que están en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Ay, Dios mío. El que no aprovecha leer la Biblia durante que está estudiando en el instituto, venga para yo anularle los estudios. No tiene disciplina. No te pones un horario, no lees la Biblia. Hay algunos que son unos vivos. Ponen a Marcos Witt para que ore por ellos. Ponen el CD y ellos se hincan a escuchar el CD de rodillas. A Orellana, yo tengo un nuevo don. Mi corazón me late, lo que está es despechado, hermano. Un nuevo amor, porque el primero te rapó. Entonces, ponemos, hermano, a Alex Campos, a estos cantantes, y ahora a Barak, a que Barak sea el que diga, cuando los ciegos ven, cuando tu gloria llena el lugar, y nos le vamos detrás a Barak y oré, hermano, no, estás con unas muletas. Dios quiere que tú hables personalmente con Él. Así no haya CD, así no haya una atmósfera de himnos.
Ahora la gente carga el CD por todas partes, usted les ve las rumas de CD. Y eso es uno detrás de otro, ya son adictos a los CD. Ay, ese hermano sí es alegre. No, muletas, cargas son muletas, no lleva una vida, una relación. Indisciplinado. La quinta respuesta, ¿por qué me cuesta orar? Porque hay fuerzas espirituales que se oponen a que yo ore. Hay fuerzas espirituales que se oponen. Ya ahí no es interno, ya también es externo. Ahora escúchenme esto. Las dos primeras razones, Satanás no tiene nada que ver con eso. Eso es problema mío de indisciplina, de carnalidad, de porque mi carne está enferma, tengo problemas. Pero cuando ya hay batalla que se opone el enemigo, hay fuerzas espirituales contrarias, esas no perdonan ni al espiritual, ni a la persona que tenga como Daniel una vida devocional. Estas fuerzas no respetan que sea Gigi Ávila, que sea Billy Graham, que sea hasta Jesucristo. A ellos no les importa que sea San Pablo. Ellos van contra todo aquel que declara buscar el rostro del Señor. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. A los carnales Satanás no les preocupa porque ya están controlados por la carne, pero a los que son atalaya, a los que están delante del Señor como Daniel, Él les manda principados. La Biblia dice que Daniel empezó a orar y ayunar por 21 días, pero no recibía respuesta. Había una atmósfera, hermanos, tremenda. Hasta ese momento nadie había interpretado que en el mundo espiritual hay oposición contra la oración. Pero gloria a Dios por esa batalla de Daniel, porque el Señor develó, el Señor quitó el velo y nos reveló hoy a nosotros que hay gente, hay seres que están en contra. Por eso cuando en la iglesia hay una atmósfera pesada, no puedo desvalorizar que pueden haber principados, pero ¿sobre quiénes? Sobre los que están batallando, sobre los que están orando, sobre los que han determinado echar fuera principados. Hay una batalla, pero la vamos a ganar en el nombre del Señor. Dile que la vamos a ganar. Yo le digo, a través de aquel ángel de Daniel, quiero decirte que no te confundas. Desde el primer día que empezaste a orar, tu oración llegó. El problema es que se me opuso. Escúchame, quiere decir que la oración es tan y tan importante que el diablo dice, si lo logran, me van a echar fuera de Venezuela. Si lo logran, me van a hacer caer un sistema que he montado. Y por eso yo voy contra ellos. Pero la pelea es peleando. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Y el Señor me está haciendo sentir que les diga, si los que están luchando peleamos, el Señor va a encender a los naturales y va a encender y a librar a los carnales. Va a haber una victoria total de la iglesia. Levanta las manos y alaba la gloria de Dios. Aquí tiene que haber venido alguien encendido esta mañana. Y aquí tiene que haber gente que sí rompen atmósferas negativas. Hay fuerzas espirituales que se oponen a que yo ore. ¿Y cómo se oponen, pastor? Con opresión o con distracción de mi mente vagabunda, o vienen con oposición. Entonces, ¿cómo hago para pelear la buena batalla y lograr orar? Necesito discernimiento, se necesita resistencia y constancia. Una vez me fui a operar de la apéndice y cuando voy a la camilla hacia el quirófano, oigo la voz del diablo que me dice, y tú eres el que vas a librar a Venezuela, y tú eres el intercesor por Venezuela, y mira cómo te llevan aquí. Satanás entra en la mente de uno y lo hace sentir culpable porque no ora, pero él mismo lo bloqueó para que no lo hiciera, ¿o no? Pero después a uno también lo trata de poner en ridículo ante el Señor. Satanás va delante de Dios a hablar mal de nosotros, como habló de Job. Lo que pasa es que tú tienes a Job protegido y le habló a Dios mal de Job. Pero en el Nuevo Testamento Satanás llegó ante Cristo y le dijo, mira, Pedro, entrégamelo para zarandeártelo, para que vea
que ese no es nada, sino porque tú lo haces caminar sobre las aguas. Porque tú le multiplicaste los pecados para que hasta la suegra comiera. Y comienza a argumentar, hermano, Satanás hablando del mal. La Biblia dice que es el acusador de nosotros. Nos acusa. En el capítulo 3 de Zacarías dice que Zacarías vio a Josué, el sumo sacerdote, vestido de vestiduras viles, y Satanás estaba a la derecha, acusándole delante del Señor, hablando mal de Josué. Y lo más tremendo era que era verdad lo que estaba diciendo. Uno lo están a punto de meter como un chicharrón en un horno 7 veces más. ¿Será que puedo seguir confiando en él? ¿Dónde está ese Dios? Le dijo Nabucodonosor. ¿Qué será ese Dios que los librará de mi horno? Pero el que sabe, tiene convicción, dice: oh rey, sepa que el Dios a quien nosotros le servimos tiene poder para librarnos de ese horno. Y si no nos libra, de todas maneras Él es creíble. Él es creíble. Mi Dios es creíble. Le puedo creer. Así esté pasando ahora por lo que esté pasando. Los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Viene fuerza sobre ti. Levanta las manos. Hay gente que están siendo oprimida. Hay gente, hermano, que viene la mente. Satanás. Entonces hay que discernir. Entonces yo le dije a esa voz que me dijo: tú eres el que vas a librar a Venezuela. Y yo tuve que responderle: no, yo no soy. El que lo va a hacer es el que me mandó a orar. Porque, hermano, usted hace lo que puede. Deje a Dios que haga lo que Él va a hacer. No se tire encima algo que usted sabe que usted no lo va a poder hacer. Eso es entrar en agonía. Eso es entrar en una situación de impotencia. Hermano, hasta el propio Cristo, Él mismo tenía que dejar que el proceso se diera. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. ¿Aló? Si no hay muerte, no hay resurrección. Y hay veces que uno tiene que aguantar la depresión, aguantar el ataque de las tinieblas. Pero yo me levantaré. ¿Cuántos creen que José levantó la mano y Dios lo bendijo 10 veces más? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y le voy a decir algo: la vida de Job, él libró una batalla, él solito, porque hasta su esposa y sus amigos lo que hacían era criticar el momento que él estaba viviendo. Pero él libró una batalla a favor de su esposa. Él libró una batalla para tener un nuevo hogar, una nueva familia restaurada. Dice la Biblia que las hijas de Job eran más bonitas las que nacieron después de eso que las otras. Yo lamento los muchachos que se casaron con las primeras hijas de Job, eran feitas, pero hermano, las otras eran, aleluya, preciosísimas, así lo dice la Biblia, que eran mucho más. Quiere decir que uno puede levantar una familia después del fracaso. Uno puede levantar, hermanos queridos, aleluya, después de tanta caída. Dios sigue siendo Dios. Levante su mano y dice: mis días serán mejores. ¿Cuántos creen que van a salir orando de este culto? Levanta la mano. Levanta la mano, levántala, levántala. Hay que discernir, hermano. Si el diablo te está diciendo: tú no oras, resuélvalo fácil, empiece a orar. Mira, tú no puedes orar porque tienes algo contra tu suegra. Vaya hoy y perdónela. O sea, el mismo diablo te la está poniendo facilita. Él le tiene que servir a Dios aunque sea duro, chicos. ¡Aló! ¡Aló! Uno que tiene que discernir, ser inteligente. Mira, hay demonios que se le meten a una gente por dentro y usted no va a echar fuera y dice: tú a mí no me sacas. Y usted dice: sí te saco. Ya caíste en la trampa. No caiga en esa trampa. Y tratando de medirse con el diablo, usted tratando. No, eso fue lo que le dijo Goliat a David. Los demonios en Goliat decían: tú que crees que soy un perro, que vienes a mí con palo y con piedra. Tú vienes a mí, te voy a... Y David dijo: no, yo no vengo a ti en mi nombre, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el que te va a derribar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Óyeme, Satanás, yo no vine a crear avivamiento aquí, yo vine a predicar al que aviva a esta gente, al que levanta el caído, al que le da aliento al que está en el suelo. Hay otra respuesta. Hermano pastor, ¿por qué no puedo orar?
¿Por qué me cuesta orar? Isaías le dio una respuesta a sus contemporáneos que oraban y no tenían respuesta. En el capítulo 59 de Isaías dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ¿qué? Ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Pero por qué? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien busque por la verdad. Confía en vanidad. Note usted cuántos elementos del cuerpo están involucrados en este problema. Los labios, las manos, los ojos. Por eso Isaías capítulo 1 dice que toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Cuando en nosotros, hermanos, hay actitudes, hemos dicho palabras, hemos hecho cosas con las manos, señas con las manos groseras, hemos utilizado la mano hemos comprometido los miembros de nuestro cuerpo en cosas que no son de Dios. Y después usted va a hablar y consigue que tiene el cielo de bronce. Pastor, ¿por qué no puedo orar? Porque echaste un chiste morboso, ¿no te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando en la empresa estaban echando chistes? Yo no lo eché, pastor, pero te reíste. ¿Tú sabes por qué se comprometió Sara cuando estaba detrás de la puerta escuchando a los ángeles hablando con Abraham? Porque cuando ellos le están diciendo: mira, tu viejita va a tener un hijo, ¿sabe lo que estaba haciendo ahí atrás? Riéndose. Empezó a reírse. No, yo no estaba ahí, pero te reíste. ¿Y qué le pasó a Sara por haberse reído? A los días se estaba riendo. Vieja y ahora preñada. Quedó embarazada. Bueno, así mismo, hermano, hay demonios que cuando te están echando chistes morbosos, están allí y el creyente que se ríe se le mete. Pero en esta mañana se van de tu mente. Levanta la mano y: la sangre de Cristo me limpia, renuncio a todo chiste morboso. Si no estás haciendo lo que te estoy diciendo, vas a seguir endemoniado. Vas a seguir los otros tres. Y dígame si solamente no te ríes, sino que se llevan la cerveza y te dan por el pico a ti también. Hay evangélicos que son tan científicos hoy que ellos mandan a hacer una torta borracha para que junto con la torta se zampan el palo, porque ya viene borracha. Mentira, te estás engañando a ti mismo. El diablo te está jugando una. Y después venimos al culto y no hay quien alabe a Dios con fuerza. Y no hay quien rompa el celofán. Porque hay un problema de iniquidad. La iniquidad, hermano, no es una cosa, sino una atadura. No solamente es un pecado, es que son varios. Un hábito se llama iniquidad. Pero el Señor rompe la iniquidad. ¿Por qué no puedo orar, pastor? Otra razón, porque cuando oro no creo que Dios existe. Eso, pastor, ¿cómo es eso? Bueno, si no fuese ese problema de muchos, ¿por qué Hebreos capítulo 11 dice: el que se acerca a Dios, crea que le hay? Porque si usted se hinca y lo que cree que tiene es al pupitre delante de usted, si es en la escuela, o usted cree que es la almohada, o usted cree que el que está delante de usted es el colchón, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Si usted cuando ora cree que Dios está allí, algo bueno va a pasar en ti. Pero cuando una persona es incrédula, así sea evangélico, cuando el diablo le bloquea a uno, hermano, la fe, porque esto es por fe. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En estos días leí un artículo donde un pastor, un vecino le echaba tanta broma. Y el pastor va y dice: mira, voy a orar para que se te queme la casa. Hermano, y hubo un cortocircuito y se le quemó la casa al hombre. Fue y demandó al pastor. Y le dijo al juez: este pastor oró y la casa se me quemó. Entonces viene el juez y llama al pastor y le dice: pastor, este hombre lo acusa a usted de que usted oró y Dios le quemó la casa. Y el pastor dijo: yo no le quemé ninguna casa.
Y el juez dice, ahora sí tengo un conflicto. Tengo un inconverso que cree que Dios oye la oración. Y ahora tengo un pastor que no cree que fue Dios el que le respondió. Sí, hermano, si los altares de los brujos se están quemando, yo asumo mi responsabilidad. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa con los organismos, hermanos, que son belicosos en el Medio Oriente? Cuando hay un estallido de bomba, no salen los hombres, nos responsabilizamos. Fuimos nosotros los que pusimos esa bomba. Ellos asumen su responsabilidad porque están declarados que le han decretado la guerra a los poderes de la derecha. Fuimos nosotros, ¿y qué? Entonces que el diablo diga lo que quiera decir, yo fui, yo te desbaraté. En oración, yo creo que Dios existe. ¿Cuánto dice Dios? Aquí debe estar la hija de la hermana Amada. ¿Está aquí? Ahí está. Íbamos a bautizar a tu mamá. Entonces nos mandaron a matar a los perritos. Los perritos nuestros. Se murió Balú y se murió Paxi. Le dieron carne molida con vidrio. Y nosotros sufrimos. Entonces, oye, ¿quién me manda a estar bautizando a mí, chico? Voy a dejar de bautizar. Porque me van a acabar los perros con carne molida. No, yo asumo mi responsabilidad. Asumo. Si me van a matar los perros porque estoy bautizando gente, bueno, vamos a quitar. Hermano, si a mí me ataca el diablo porque yo predico como predico, bienvenida sea la persecución. Bienvenido sea. Quiere decir que yo cuando hablo con Dios, Él existe. El que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos están orando que va Dios a hacer algo? A ver, tú tienes que creerlo. Ay, Chomento, ¿tú crees que Dios oye? Pero ¿verdad que eso tú lo creías antes de tener los cargos? Porque eso no es fácil creer después. Pero antes, como aquella hermana que decía, Señor, necesito para mi dieta las naranjas, dame mis naranjas. Y unos benditos muchachos agaletones terribles la escucharon. Mire, está viejito orando a Dios para que le dé la naranja. Ya, vámonos. Y se fueron para el mercado y compraron una docena de naranjas. Y entonces vinieron y se la tiraron a la viejita por la ventana. Y ella, Señor, gracias. Y los muchachos le dijeron, no, Señor, esa fuimos nosotros. Que le trajimos, que Dios ni que Dios. Fuimos al mercado y compramos esta naranja. Y dice, hasta el diablo le sirve a Dios, así que venga mi naranja. De alguna manera Dios te va a responder, pero el que se acerca a Dios crea que le hay. Amigo, si usted vive este culto, crea que Dios está en este culto. Crea que Dios lo usó para hablarle a usted. Dios te tiene aprecio, Dios te valora. Aleluya. Dios te escucha hasta cuando te ríes de sus promesas. Yo una vez estaba en Guamacho predicando y estoy en el hotel un domingo, por cierto, haciendo mi devocional y de repente el Señor me dice, te voy a dar una vaca. Y visualicé la vaca, hermano. Y me vi llegando aquí con la bendita vaca. Y yo me reía. Me reía orando. Dígame cuando me dijo que me iba a dar mi esposa. El día que yo estoy orando ya en Tocuyito, hermano, yo tenía mi agenda y estoy orando, bueno, Señor, me gradúo de maestro en la República, enamoro a una buena chica evangélica que había como 5 en la iglesia, lo único que tenían era el cuerpo y la cara fea, pero lo demás era preciosísima esa hermana. Y yo, Señor, tengo marido de 2 pirigos, y el Señor me dijo, usted es célibe aquí, usted es célibe, siempre me salía en Ezequiel, el profeta célibe, y yo revoco eso. Pero cuando el Señor me dio su agenda y me dio Proverbios capítulo 24, versículo 27, donde dice, prepara tus labores fuera, disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Yo le creí a Dios. Y yo te voy a creer, me voy al instituto bíblico, me voy a preparar mis labores, luego las dispongo en mis campos, evangelista, pastor, maestro, yo varios ministerios. Y la casa viene. Con tu mujer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque yo no viví solo en una casa.
¿Sabes que unas criaturas que se la pasan de cuarto en cuarto, solitos, no? Y no es la mujer para que se pase y usted le diga, hermano, el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Yo fui para allá, para la Ford, a buscar un carro. Y de allá, la dirige la hermana Flor, era la gerente allí, la cuestión de venta. Mi hermano Botillo, no hay carro. El único que está ahí está vendido. Pero me acordé de Osvaldo, mi hermano. Dijo, Jaime, si te vas a comprar un carro, cómpratelo de paquete. Así como la gente cree que si pisan lo que pisan es tuyo, ponle las nalgas a un carro. Literalmente, como está en la Biblia. Y le dije, Dayana, ¿me puedo montar en ese fiesta, Pablo? Sí, pastor, no, que se montasen más compraron. Pero para el que cree, sí. Ahí dentro del amor. Dice, no, pastor, lo van a venir a buscar un señor dentro de media hora. Ya le puse las mías. Y me vine por la casa a la media hora de hallarme, pastor, pasó algo. El señor que le iba a comprar dice que ya no lo va a comprar, véngase rápido. Allá le puse otra vez, está sellando por si acaso. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tuve un Fiesta Power de paquete, tuve otro Fiesta Power, tuve 3 carros ahí metidos. Ahora tengo patica, ¿para qué te tengo? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque yo soy fiel a Dios en las buenas y en las malas, hermano. Pero yo creo que Dios está aquí. Acércate a Dios. Yo debo orar creyendo que Él está aquí. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y para el que cree todo es posible. Dije, todo es posible. Cuando voy a la casa de Dios y te acuerdas que tienes algo con algún hermano o con alguna persona, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Dice que antes que vayas a ir ante ese tribunal, antes que vayas a ir ahí, ponte de acuerdo con tu adversario en el camino. ¿Aló? ¿Quién es tu adversario? La suegra. Bueno, mira lo que dice la Biblia, marido, vivid con ellas sabiamente para que vuestras oraciones no tengan suegra. Digo, porque cuando la suegra se entera que tú estás maltratando a su esposa, ¿es estorbo, sí o no? Para que vuestra oración no tengan estorbo. Otros tienen problemas con deuda. Hace tiempo que tú te comiste una torta aquí y todavía no la has pagado. Las benditas franelas, vamos por ellos, muchos no las han cancelado. Hay gente, hermanos, que están contaminados, comprometidos, y así quieren que Dios los escuche. Hay gente que ha machaqueado, hermano, hasta los tequeteques. Aquí, hermano, en Venezuela hay un problema. ¿Por qué Dios no nos ha respondido como iglesia? Porque hay pastores que se comprometieron, hermano, con cuestiones ilícitas. Hermanos que tienen sus manos contaminadas con cuestiones fraudulentas. Gente que se roba la luz. Gente que se roba la señal de DirecTV y son aleluya, gloria a Dios, alabanza. Hay que pasar la purificación. ¿Por qué no podemos orar? Hay un obstáculo, hay un ídolo en tu corazón que no lo has podido, aleluya, quitar. Y eso tiene a Dios bravo. Hay que quitar los becerros de en medio. Hay que quitar la dominación en serio esta mañana. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Necesitas tomar decisiones ahora.